Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, esperando que el Señor pues nos pueda pues seguir ayudando en lo que nosotros dependamos mucho de Él. Yo pienso que nosotros debemos de mantener una necesidad en nuestro corazón de querer ser guiados por Él. Fíjense, hermanos, de que siguiendo con el tema de la palabra de Dios que ayer nos ponía a reflexionar en cuanto al conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, de que nosotros seguimos con el tema reconocer que Jehová es Dios, dice, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así dice el Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice, porque somos ovejas de su prado. Pero quiero hacer mucho énfasis en esto. Recapitulando lo que habíamos compartido en el último mensaje que hablamos del mismo tema, y sigo en esto porque debemos de entender algo, y es de que debemos de reconocer la grandeza de Dios, su forma de pensar, su forma de actuar de Dios para con quienes, para con aquellos que aman el pecado, que son indolentes, que no respetan a Dios. Hoy en día nos han presentado a un Dios que no es bíblico. Un Dios que la gente, pues de alguna forma va tergiversando los versículos y capítulos que encuentran en la Biblia para presentarnos un Dios que es distinto al que está en la Biblia. Y usted me va a decir, ¿cómo así, hermano? ¿Por qué nos habla de esto? Le voy a decir por qué. Porque entre más conoce uno a Dios, más temor debería de tener uno. Entre más uno logra entablar una comunión con Dios, más temor debe de tener uno. La mayoría de personas tienen a Dios como un amigo, así como que ya yo ando con un amigo, soy chabacano con él, yo pues aquí molesto con él, pero no es así, hermanos. Fíjense que uno de los testigos, un gran testigo del carácter de Dios fue Moisés, un gran siervo del Señor. Y usted, espero que usted pues sepa de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Bueno, usted me va a decir, bueno, fue un hombre que empieza a contarme la historia de él, pero detalladamente, ¿quién fue Moisés? Fue un testigo de quién era Dios o quién fue Dios en ese momento, en esa situación en la que sirvió nuestro Dios para mostrar su poder y su gloria para rescatar a su pueblo de Egipto. ¿Ya? Usted vio las plagas, usted vio cómo el río se convirtió en sangre y usted empezó a ver muchas cosas según la historia que nos cuenta el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Nos empiezan a mostrar quién fue Dios y cómo fue Dios que actuó. Y usted empieza a ver cómo Dios se manifiesta con gran poder y gloria. Pero una gloria que realmente llegó un momento en que el pueblo se horrorizó, dice, ¿va? Y llegó un momento en que dice que se manifestó la gloria del Señor en el monte santo. Y dice que era tanto el estruendo y los rayos que caían sobre aquella situación que tembló la tierra, dice. Y al punto que el mismo pueblo del Señor le dijo a Moisés, no queremos oír a tu Dios, oiga bien la expresión, a tu Dios. Mejor que te hable a ti, dice, y que Él, por medio de ti, nos transmita el mensaje. Ese es nuestro Dios. Un Dios de poder, un Dios de una gloria increíble. El libro de Isaías dice algo bien interesante. Dice él, soy hombre muerto, dice. Ya, soy hombre muerto. Pero ¿por qué soy hombre muerto? Porque venimos nosotros a darnos cuenta, hermanos, de que la gloria dice que se llenó el templo de su gloria, dice, y dice que era una situación tan tremenda, hermanos, tan impactante, tan... Ay, mira, hermanos,
que el mismo apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni estamos en la capacidad, hermanos, de poder entender esa gloria tan tremenda y tan gigantesca, pues. Así se ha presentado Dios, como un Dios gigantesco, un Dios poderosísimo. Dice que con la palabra del Señor, dice, es que se mantienen el orden en la tierra, dice, hermanos. Ya. Entonces debemos de entender algo que es bien interesante en ese sentido, hermanos. Debemos de entender que algo es bien interesante. Y interesante en el sentido de que Él se presenta así para que nosotros lo respetemos, para que nosotros podamos entender que no es cualquier Dios, no es el Dios que nos presentó, nos han presentado, un Dios que necesita de nuestra compañía, un Dios que necesita, no, hermanos, es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice, un Dios que no necesita de nadie, hermanos, sino que nosotros somos los que necesitamos de su misericordia. Es un siervo que Moisés fue un siervo que vivió de cerca cómo tomaba una decisión al punto que le dijo, apártate en medio de ellos, dice, y los destruiré este pueblo y haré uno nuevo, sacaré uno nuevo de tus lomos, le dijo. Ya, yo quisiera que usted me acompañara en Éxodo. Vamos a ver algo que es bien interesante. En el nombre de nuestro Dios empezamos, hermanos, y que Dios sea el glorificado y que Dios sea el que se manifieste en nuestra vida, hermanos. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Vea usted lo que dice en la palabra del Señor acá. Dice ahí, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado 32:1, perdón, hermano, estaba leyendo el 31. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces fíjense, hermanos, que hubo una situación bien terrible. ¿Por qué estoy comentando esto, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de este versículo? Porque fíjense, pues, hermanos, que es algo similar a lo que está pasando hoy en día, hermanos. La gente se cansó de esperar la promesa de la próxima venida de Cristo, hermanos. Ya dice que Cristo está a punto de venir, solo que está esperando el momento de que el último se arrepienta y entonces vendrá, dice la palabra, aquel que ha de venir, nos dice, ya. Pero fíjense, hermanos, que mientras que uno espera, uno debe, la Biblia nos recomienda que debemos nosotros de santificarnos. La Biblia nos recomienda que nosotros debemos de estar en santidad unidos hacia a aquel que nos rescató. ¿Ya? Entonces viene Moisés y sube él a recibir los 10 mandamientos. Y Moisés está en una comunión perfecta con Dios. Y ahí está con él, mire, recibiendo los mandamientos. Era la palabra misma, dice que el dedo de Dios escribió esos mandamientos en las piedras que Dios le pidió a Moisés que escogiera. Pero miren lo más tremendo de esto. Entonces dice que viene y el pueblo le dice a Aarón que le hagan dioses. Pero usted no piensa usted que están pidiendo dioses como que dicen, nos hace falta orar, no nos falta ayunar, no nos hace falta la presencia de Dios. No, le pidieron dioses porque el pueblo quería tener un pretexto para degenerarse. ¿Ya? No era un pretexto para buscar de Dios, o sea, como quien dice, vamos a hacer este Dios y no piense usted así como quien dice, si están haciendo dioses, pues bueno, fueron a buscar una oración, fueron a hacer algo, no, sino que era para degenerarse, ¿ya? Ya, esos cultos que hacían a esos dioses era un degenere, era una orgía, si usted quiere verlo así, una orgía pública y
Ya, eso es lo que andaba buscando el pueblo. Estaba desesperado porque quería pecar, quería hacer lo que su corazón quería, degenerarse. Ya. Y ellos dijeron, bueno, Moisés nos sacó de Egipto y estamos aquí en el desierto sufriendo. Haznos dioses, le dijo a Aarón. Y lo primero que Dios le pidió por medio de Moisés al pueblo era que no tuviera dioses ajenos, que dejaran todo lo que se habían pervertido en Egipto por buscar a ese Dios que se manifestó en ese momento en Egipto. Ese Dios que hizo que hubieran ranas, que hubieran piojos, que hubieran todas esas 10 plagas que usted ya conoce. Y la última plaga, ¿cuál fue? Que se matara un becerro y que pintaran las puertas para que ese espíritu de muerte no tocara al pueblo de Israel. Y dice que mató a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, la manifestación esa era para que me causara mi temor al saber que ese Dios que tenía la autoridad de poder hacer lo que hizo con Faraón, con Egipto, pues que tenía la autoridad también para conmigo también. O sea, si yo me portara mal, Dios tenía la autoridad de poder raerme de esta tierra, eliminarme de esta tierra. Ya, pero el pueblo no lo vio así. ¿Y cuántas veces nosotros, bueno, ya traéndolo a nuestra vida actual, usted mira cómo muchas congregaciones hoy en día ya no se predica el evangelio? Ya no se predica el evangelio, solo predican fábulas, dice la palabra del Señor. Así dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses. Hombres que tendrán comezón de oír, dice. Predicadores que les hablarán conforme a sus deseos, conforme a lo que la gente quiera escuchar. ¿Ya? Y entonces por eso es que hoy en día ya Dios no se lo tiene como se debería de tener. ¿Ya? Y es bien interesante, hermanos, porque viene en el versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínese usted lo que el pueblo estaba diciendo. Cuando realmente ellos en ese momento no estaban, o sea, estaban llenos de bebida, estaban tomando, estaban con desorbitados, saciando sus deseos, sus malos deseos, su corrupción que había en su corazón. Y llegaron un momento que dijeron, ay, esos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Cuando realmente ellos se dieron cuenta que no fueron esos dioses, sino que fue la mano poderosa de nuestro Dios quien los rescató de esa esclavitud que los tenía Egipto. Entonces, fíjense, pues, hermanos, ¿cómo somos nosotros? Traigámoslo a nuestra vida esto. Porque usted dirá, se está hablando tremendo lo que hicieron los israelitas. No, esa es una historia, pues, que fue cierta y verídica, pero por eso es que dice en Hebreos, dice, por tanto, no entréis, dice, o sea, si a este pueblo que fue su pueblo no lo perdonó y no hizo que entrara en su reposo, dice, siendo su pueblo, pues. ¿Cuánto más, imagínense ustedes que nosotros no somos su pueblo? Pues usted mira, ¿cómo así, hermano? Sí, es que realmente el pueblo de Dios es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado en la vid verdadera. No sé si me estoy dando a entender, en el olivo original, dice la palabra. ¿Ya? Entonces, si el Señor llevó a este pueblo a ser castigado, llegó a este pueblo al punto, dice que en los versículos anteriores, dice el Señor, le dice a Moisés, viene y entonces le dice, el sacrificio en el versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificio
sacrificios y han dicho Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea que son duros de tener un razonamiento más puro. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ah, no que Dios es amor, pues. No que Dios justifica, no que Dios, no tenga pena, hermano, no tenga pena, hermana, el Señor está aquí y ruéguele. No, si usted y yo le fallamos a Dios, hermanos, Él nos puede destruir. Por eso yo leía en el video anterior, leía yo Lucas 12, donde dice, temed al que no solo puede dar vida, sino que también tiene la autoridad para condenar tu alma y mandar al infierno tu carne. Dice. ¡Ja! A este temed, dice el Señor. Entonces nosotros debemos de entender algo muy importante, hermanos, que el Evangelio manifiesta la grandeza de nuestro Dios, manifiesta por medio de la disciplina, por medio del juicio, por medio de la justicia, manifiesta quién es Dios en realidad. ¿Cómo no he de temerle entonces, conociendo a este Dios que es así? ¿Ya? Ahora entiende usted por qué es necesario que nosotros entendamos que si pecamos estamos fuera de la presencia de Dios. Que si pecamos, dice la Biblia, que aquel que peca, alma que pecara, esta morirá, dice la palabra. ¿Ya? Entonces es necesario que nosotros entendamos que en su misericordia, que en su piedad, que en su grande amor, Él viene y manda a su Hijo Jesucristo. Oiga bien, lo tremendo de esto. Manda a su único Hijo para que en Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, derrame toda la ira sobre él. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de expirar, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió la ausencia del Señor, porque todo el pecado del mundo cayó sobre él. Y la ira del Señor cayó, de la ira de nuestro Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y él sintió la muerte, el peso del pecado, hermanos, tanto el mío como el suyo. Ahora entiende usted por qué es que usted dice por la bondad de sus misericordias, pero por qué es que se dice así. Porque merecíamos nosotros morir, merecíamos nosotros ser esas personas que iban a ser condenadas. Por eso es que Moisés viene y hace una expresión y me interesa. Entonces en el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y empieza Moisés a hablar con el Señor. Un gran ejemplo de Cristo. Usted dirá, es que en Éxodo, pues no sé, es el Espíritu de Cristo en Moisés, hermanos. Ya, y más adelante también habla algo bien interesante de Moisés. Entonces, mire, dice algo bien interesante porque viene, se lo estoy parafraseando para que no sea tan larga la lectura. Y viene Moisés y le habla a los levitas. Los levitas eran los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, que ellos tampoco hicieron nada por llegar a turbar ¿cómo se dice? ¿Cuál es la expresión? Para poder detener, esa es la expresión, para detener aquella situación en que el pueblo había caído en esa desesperación. No hicieron nada. Más bien le dieron, como quien dice, va, denle pues, va. Entonces viene Moisés y les dice, bueno, ¿quiénes están de parte de Jehová? Y los levitas se afirmaron ahí, ¿no? Bueno, cada quien ponga su espada en su muslo.
y entre cada uno y toque cada uno en cada puerta de la tienda que toquen. Y el primero que los atienda, traspasarlo en espada. O sea que Moisés se puso molesto al ver ya en la presencia misma. Miró cómo ahí había mujeres desnudas, hombres desnudos, borrachos, había un desorden total, hermanos. Ya, mujeres encima del becerro. Mira, hermanos, una situación totalmente como cuando uno va después de una parrandón que hubo en el pueblo, donde sea, usted encuentra preservativos tirados, encuentra cervezas tiradas, mujeres como que levantándose todavía de la surumba o de la borrachera que tuvieron un día antes, hombres iguales, homosexuales, afeminados. Miren, hermanos, un total desorden total, hermanos. Y así lo encontró Moisés. Dice que entró en ira. Y por eso es que yo le decía eso. Y les dijo a los levitas, bueno, ¿quién está a favor de Dios? Y los levitas se cuadraron a favor de Dios. Y los primeros que salgan a recibirlo, sea tu hermana. Oiga, bien lo tremendo del caso esto. Sea tu hermana, sea tu mamá, sea tu mejor amigo, atravesarlo. Si están de parte de Jehová. Ya. Entonces viene bien interesante esto porque viene Moisés luego de eso, dice que en el versículo 15, y volvió Moisés a, y, perdón hermanos, estamos en otro. Entonces viene Moisés y después de todo eso, el versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro de forma que formó a Aarón. Pero a mí me llama la atención esto. Moisés se sentía culpable. ¿Por qué? Se sentía culpable porque él intercedió por un pueblo que él no había visto la gravedad de su pecado. Ya. Y Moisés se puso, miró, porque Moisés sabía que Moisés y Dios, Moisés miraba el rostro de Dios. Moisés sabía quién era Dios, tenía el rostro de Dios presente. Ya, fue el único siervo que empezó a ver el rostro de nuestro Dios. Ellos se miraban así como usted me está viendo ahorita, pues, ¿no? O me va a ver, pues. Ellos sabían las facciones y cuando usted dice, ay, se enojó, pues, ay, le molestó. ¿Por qué? Por las expresiones. El Moisés sabía muy bien cómo actuaba nuestro Dios. ¿Cuál era el carácter vivo? Por eso le decía yo que él fue el testigo de un carácter, pero por eso es que vuelvo a insistir, viene él en el Salmo 90. Es que a mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque viene en el Salmo 90 y David y Moisés escriben en el Salmo 90, 11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Definitivamente él era el que conocía el poder de su ira y tu indignación de modo que debe ser temido, dice. Ya, aquí hay una situación bien tremenda. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando habla así, Moisés dice que uno, como quien dice, uno debe de escudriñar cuál es el carácter de Dios, cómo actúa Dios, quién es Dios en realidad. Porque si usted y yo no sabemos cómo actúa Dios, cómo es Dios, entonces ¿a qué le va a temer? Usted va a andar como yo andaba antes, hermanos. Me peco y aquí estamos y yo le confieso al Señor. Y usted pasaba unos 6 meses sin hacer nada, por decirlo así. Al séptimo mes ahí estaba otra vez pidiéndole perdón a Dios. Señor, otra vez volví a hacer esto. Pero cuando Dios actúa y uno empieza a entender quién es Dios, Dios empieza a separar del mal a nuestro corazón, hermanos.
Yo sé que me hace falta mucho, hermanos. Yo lo sé, porque tampoco digo lo he logrado alcanzar, sino que cada día me esfuerzo, hermanos. Y eso yo lo invito a usted, que cada día usted se esfuerce en conocer quién es Dios, en pedirle su poder y su gloria. Por eso es que en la carta de Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale al Señor, dice, que Él en abundancia se nos lo dará, hermanos. Y estos tiempos difíciles, hermanos, le digo porque son difíciles, porque cada persona que se levanta empieza a predicar una cosa que se le antojó. Y como es para nuestros oídos, así, mi hermano, sí, que lo endulzan a uno, miren, hermanos, uno se le gusta, ¿me entiende? Retiros de pareja, si tu hogar está flaqueando, si tu hogar está aquí, allá, retiro de parejas. Ahí está tu segunda luna de miel. ¿Qué le están dando a entender, hermano? Sexo. Le están dando a entender de eso. No está hablando de alguna pureza, de algo totalmente distinto. Y retiros en grandes hoteles. ¿Para qué? Para que uno vea la mujer de uno vestida en un traje de baño. Y miren, hermanos, una situación sensual. Esa es la palabra que andaba buscando. Sensualismo, hermanos. Un evangelio de sensualismo que nos gusta, que nos atrae, que nos llama la atención, hermanos. Miren, las hermanas hoy en día ya no hay una decorosidad, sino que ahora ya todos se exponen, miren, hermanos, y uno no puede evitar ver, pues, ¿me entienden, hermanos? No puede evitar ver, ¿por qué? Porque que las hermanas ahí todas, miren, hermanos, tremendo esto, hombre. ¿Y qué dicen los hermanos? No, hombre, es que tiene que estar bonitas las mujeres, y no sé qué, justificándose, hermanos. Y espero que usted no vea que yo estoy, como quien dice, inventando algo. No, hermanos, sino que es algo que ahí se vive. Entonces, sigo yo, hermanos, en el Salmo 90. Miren lo que dice. Yo quisiera más bien que me leyéramos en el capítulo de Números capítulo 16, versículo 31. Miren lo que dice ahí. Dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré. Y todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjense, hermanos, de que eso está en el capítulo de Números capítulo 16. Ahí está la rebelión de Coré. Es bastante extensa, es casi un capítulo completo que Moisés le dedica a esta situación que le pasó a Coré. Ya, espero que usted lo pueda leer, pero yo solo leí una situación donde Dios respalda el ministerio de Moisés, ¿ya? Y lo respalda en qué forma, en una situación portentosa, ¿ya? Se tragó a la familia y a los que estaban detrás de respaldando a Coré, se lo tragó la tierra. Dice que entraron vivos al Seol, entraron vivos al infierno mismo, hermanos, a la muerte misma, entraron vivos. Miren, hermanos, cuando uno entra a una situación es como cuando usted entrara, o sea, no es lo mismo que usted ya esté muerto y lo metan a un horno, a cremarlo, ¿va? No es lo mismo porque usted ya no siente, ya no está ahí, pero que lo metan vivo. Ah, imagínense el dolor y la aflicción, ¿ya? Ese es nuestro Dios, no era, ese es nuestro Dios, un Dios que hace justicia, ¿ya? Y que no le tiembla la mano para hacer ese juicio, hermanos. Pues yo le vuelvo a insistir, ese es el Dios que ese es el Dios que la Biblia siempre nos ha presentado, pero hay predicadores que les ha temblado la mano para manifestar ese Dios. Yo quisiera que usted me acompañara al libro de Romanos capítulo 1 y usted va a ver ahí algo bien interesante, porque ya aquí ya nos trasladamos a nuestra actualidad, como se podría decir.
Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Miren lo que dice ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, usted va a entender que la ira, después de ver esos capítulos anteriores que tocamos, usted va a entender cómo es la ira de Dios, ¿ya? Que no es una ira como que dicen, bah, como cuando las mamás alcahuetas o los papás alcahuetas, "Ma, te voy a disciplinar, pues. Y viene y agarra un chicote, pa, pa, le sacuda el polvo al niño de sus pompas, ¿va? ¿Me entiende? Y va, está bueno, pues va, estoy enojado contigo. No, hermanos, cuando dice Dios que va a castigar a este pueblo, lo va a castigar, hermanos. Ya. Y por eso yo quise hacer mucho énfasis aquí en este versículo, porque dice así, en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos de darle la gloria a Dios como Dios, hermanos, no como otros, como un ser cualquiera, sino que debemos de darle la gloria a Dios como Él lo es, pero como nosotros no nos lo han presentado como aquí está escrito. Usted lee ese versículo y dice, ah, qué tremendo, ¿verdad? No, o sea, tremendo en el sentido que nosotros no le hemos dado la connotación como lo que Moisés dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Ah, Moisés sabía quién era Dios. Por eso es que lo glorificaba como Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Es como que ande un político por ahí que ya es presidente, pero usted ya lo sigue tratando como candidato. Entonces aquí va a pasar algo. O lo hacen que o lo hacen que respete usted al nuevo presidente, o algo va a pasar, pues, porque lo tiene que tratar como lo que es un presidente. Ya. Yo quisiera, hermanos, terminar con esto, hermanos, porque siento que ya el tiempo me abarcó en este video, pero yo le suplico a Dios que usted y yo podamos aprender a amar a Dios, hermanos, tal y como Él es, que podamos ser santos como Él lo es, y el único que nos puede dar esa santidad se llama Cristo, por medio de que nosotros dobleguemos nuestro corazón hacia Él. Yo ruego por cada uno de nosotros, hermanos, que el día que nos encontremos con Cristo, pues no nos llevemos una sorpresa, sino por el contrario, poder decir gracias. Gracias porque nos guardaste hasta aquí. Gracias porque nos diste de tu amor. Gracias porque nos diste y nos sosteniste. Dice la palabra de Dios, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes y que su espíritu